Sed bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a vuestro canal, Cuentos Inmortales TV. Hoy deseo compartir con vosotros 6 cuentos franceses del siglo XIX, escritos todos y cada uno de ellos por el escritor francés Guy de Maupassant. Por si alguno no lo sabe, aquí en el mismo canal, el último vídeo que he subido es de 2 cuentos de este mismo autor, que creo que os están gustando bastante. También debéis de saber, y si no lo sabéis, yo os dejaré ahí en la cajita de la descripción el enlace, que ya hay aquí en el canal subido desde hace meses 6 cuentos galantes del mismo autor, que son cuentos de amor bellísimos. Hoy tengo el placer de estar con vosotros, como os he dicho, porque este autor me encanta, la verdad. Y os voy a hablar un poquito de él. Guy de Maupassant nació en 1850 y murió en 1893. 43 años, qué barbaridad. Qué jovencito que murió, qué jovencito que nos dejó. He de deciros que Maupassant llevó una vida bastante díscola y sexualmente promiscua. Él estaba en contra del matrimonio y sin embargo escribió cantidad de cuentos de amor. Para él el amor era puro instinto animal. Entre otras cosas decía, fijaros, el individuo que se contente con una mujer toda su vida estaría al margen de las leyes de la naturaleza, como aquel que no vive más que de ensaladas. Posteriormente, atacado por graves problemas nerviosos y síntomas de demencia, incluso contrajo la sífilis, trató varias veces de suicidarse utilizando un abrecartas para degollarse. Aún así, como os decía al principio, en 1893 falleció a la edad de 42 años, ni siquiera cumplió 43. Bueno, y ahí queda eso. Espero que os guste. Si es así, ya lo sabéis, dejadme vuestro like. Gracias a todos por estar ahí, que ya somos 10.000 suscriptores. Mil gracias. He subido un short dándoos las gracias a todos y cada uno de los 10.000 suscriptores. Bien, y dicho esto, sin más dilación, comencemos. El ciego. ¿Qué es la alegría del primer sol? ¿Por qué esa luz que cae sobre la tierra nos colma de felicidad de vivir? El cielo está totalmente azul, la campiña totalmente verde, las casas totalmente blancas, y nuestros extasiados ojos beben estos vivos colores y extraen de ellos alegría para nuestra alma. Y nos entran ganas de bailar, de correr, de cantar, una feliz levedad del pensamiento, una especie de afecto expansivo. Se querría abrazar al sol. Los ciegos, junto a las puertas, impasibles en su eterna oscuridad, permanecen tranquilos como siempre en medio de esta alegría nueva, y sin comprender, apaciguan a cada instante a su perro que quisiera ponerse a dar brincos. De vuelta a casa, al final de la jornada, del brazo de un hermano o de una hermanita más jóvenes, si el niño dice «¡Qué buen día ha hecho hoy!», el otro responde «Sí, ya he notado que hacía un bonito día. Lulú no paraba quieto». Conocí a uno de estos hombres cuya vida fue uno de los más crueles martirios que imaginarse pueda. Era un campesino, hijo de un labriego normando. Mientras vivieron, el padre y la madre recibió más o menos cuidados. No sufrió debido a su espantosa invalidez, pero cuando los viejos pasaron a mejor vida, dio comienzo para él una existencia atroz. Recogido por una hermana, todo el mundo en la alquería le trataba como a un pordiosero que come el pan ajeno. A cada comida le echaban en cara el sustento. Le llamaban haragán, palurdo, y aunque el cuñado se hubiera apropiado de su parte de la herencia,
le daban de mala gana un poco de sopas, lo justo para que no se muriera de inanición. Tenía un rostro palidísimo y 2 ojos blancos como obleas. Permanecía impasible ante la injuria, tan cerrado en sí mismo que no se sabía si la oía o no. Por otra parte, nunca había conocido afecto alguno, y su propia madre siempre le había maltratado un poco, puesto que no le quería. Porque en el campo los inútiles son considerados algo perjudicial y los campesinos con gusto harían como las gallinas, que matan a las que nacen con alguna imperfección. En cuanto se había tomado las sopas, iba a sentarse delante de la puerta en verano, pegado a la chimenea en invierno, y ya no se movía de allí hasta la noche. No hacía ningún gesto ni movimiento. Solo sus párpados, movidos por una especie de dolencia nerviosa, se cerraban de vez en cuando sobre la blanca mancha de los ojos. ¿Tenía una mente, un pensamiento, una clara conciencia de su vida? Nadie se lo preguntaba. Durante unos años las cosas fueron así, pero su impotencia para hacer cualquier cosa, unida a su impasibilidad, acabaron de irritar a sus parientes, de suerte que se convirtió en un hazmerreír, en una especie de bufón mártir, en una presa arrojada a la innata ferocidad, a la salvaje alegría de los brutos que le rodeaban. Se ingeniaron todas las bromas crueles que podía inspirar su ceguera, y a fin de cobrarse el gasto que suponía su sustento, sus comidas se convirtieron en horas de diversión para los vecinos y de suplicio para el impotente. Los campesinos de las casas aledañas asistían a aquella diversión. Se llamaban de puerta en puerta y la cocina de la alquería estaba llena a diario. A veces ponían sobre la mesa, delante del plato en el que el ciego había empezado a tomarse las sopas, un gato o un perro. La bestia olía instintivamente la invidencia del hombre y se acercaba sigilosamente, comiendo en silencio, lamiendo con delicadeza. Y cuando un chasquido de la lengua un tanto fuerte llamaba la atención del pobre desventurado, se apartaba con prudencia para evitar el golpe que lanzaba a ciegas con la cuchara a su alrededor. Entonces estallaban risas, había codazos, pataleos de los espectadores apretujados a lo largo de las paredes. Él, sin decir nunca esta boca es mía, se ponía de nuevo a comer con la mano derecha y con la izquierda, adelantada, protegía y defendía su plato. Otras veces le daban de comer trozos de corcho, de madera, hojas o incluso porquerías que no podía distinguir. Luego se cansaron también de las bromas, y el cuñado, irritado por tener que mantenerle, comenzó a sacudirle, a abofetearle sin cesar, riéndose de sus inútiles esfuerzos por parar los golpes o devolverlos. Hubo así un nuevo juego, el de las bofetadas. Los mozos de labranza, el criado, la sirvienta, le daban en todo momento manotazos en la cara, cosa que imprimía a sus párpados un vivo movimiento. No sabía dónde esconderse y estaba siempre con los brazos extendidos para evitar que se le acercaran. Finalmente le obligaron a mendigar. Le dejaban en los caminos en los días de mercado, y apenas oía un ruido de pasos o el rodar de un carro, alargaba el sombrero, murmurando: «Una limosnita por compasión». Pero el campesino no es pródigo, y pasaban semanas sin que trajera ni una perra chica. Entonces se desencadenó el odio contra él, implacable, y he aquí cómo murió. Un invierno la tierra estaba cubierta de nieve y tremendamente helada. Ahora bien, su cuñado le llevó una mañana bastante lejos, a un camino real para hacerle pedir limosna. Le dejó allí durante toda la jornada, y al caer la noche, dijo a los suyos que no lo había encontrado. Luego añadió: «Pero, ¡bah!, no hay que preocuparse. Alguno se lo habrá llevado al verle muerto de frío. Pardiez, seguro que no se ha perdido. Mañana lo tendremos aquí de nuevo para tomarse sus sopas». Pero al día siguiente no volvió.
Tras haber esperado largas horas, aterido de frío, sintiéndose morir, el ciego se había echado a andar. Al no lograr reconocer el camino sepultado bajo aquella capa de hielo, anduvo errante a la aventura, cayendo en las zanjas, levantándose de nuevo, siempre mudo, buscando una casa. Pero el entumecimiento de la nieve le había ido dominando poco a poco. Las piernas debilitadas ya no le sostenían y se sentó en medio de un campo. No volvió a levantarse. Los blancos copos que seguían cayendo lo sepultaron. El cuerpo rígido desapareció bajo la acumulación de aquella masa infinita, y nada indicaba ya el lugar donde yacía el cadáver. Durante 8 días sus parientes fingieron buscarle, hasta lloraron. El invierno era duro y el deshielo tardaba en llegar. Un domingo, yendo a misa, los campesinos advirtieron una bandada de cuervos que revoloteaban sin fin sobre la llanura. Luego se abatían como una lluvia negra, todos sobre el mismo punto, en un ir y venir incesante. A la semana siguiente, aquellas oscuras aves seguían allí. En el cielo había una nube de ellas, como si se hubieran reunido de todos los puntos del horizonte, y se dejaban caer con grandes chillidos sobre la nieve deslumbrante, que llenaba de extrañas manchas y hurgaban obstinados. Un zagal se acercó a ver qué hacían y descubrió el cuerpo del ciego ya medio devorado, dilacerado. Los ojos pálidos habían desaparecido, vaciados por los largos picos voraces. Y ya no puedo nunca disfrutar de la animada alegría de los días de sol sin un triste recuerdo y un pensamiento melancólico por aquel pobrecillo, tan desheredado en la vida que su horrible muerte fue un alivio para todos los que le habían conocido. La verdad es que es un cuento un poco triste en el sentido de lo que el ser humano puede llegar a hacer con sus iguales. Porque te falte un sentido, tienes que meterte con esa persona de esa manera. Claro, tener en cuenta una cosa que antes no he comentado y la tenía en la cabeza, lo que pasa que se me ha ido. Y es que todos estos cuentos están escritos en el año 1882 y 1883, ¿vale? En esa época, cuando uno nacía con una deficiencia física, era maltratado, era, vilipendiado, apartado de la sociedad, ¿no? En este caso, se pasan con el ciego 3 pueblos, la verdad, es brutal. Por otro lado, si te pones en la piel de una persona ciega o sordomuda, la verdad es que es complicado estar en esta vida, vivir en esta vida. Os voy a recomendar una biografía brutal de una escritora ciega y sordomuda. Atención, ciega y sordomuda. No nació ciega ni sorda. A los 2 años, antes de cumplirlos, contrajo una enfermedad que la dejó ciega y sordomuda. Pues bien, esa persona os recomiendo, como os digo, su biografía, porque es increíble lo que llegó a hacer esa persona. ¿Y vosotros qué pensáis? Si os dieran a elegir entre quedaros ciegos o sordos, ¿qué elegiríais? Fijaros bien que es brutal. La pregunta es brutal. Yo la verdad es que no puedo ni planteármela. Os la planteo a vosotros. ¿Qué elegiríais? Dejármelo en los comentarios. Pero sigamos con el segundo cuentecito. En el campo. Las 2 chozas estaban una al lado de la otra, al pie de una colina, en las cercanías de una pequeña ciudad balnearia. Los 2 campesinos trabajaban duramente la tierra infecunda para mantener a todos sus hijos. Cada familia tenía 4. Delante de las 2 puertas contiguas, toda aquella chiquillería era un hervidero de la mañana a la noche.
Los dos mayores tenían 6 años y los más pequeños en torno a los 15 meses. Los matrimonios y luego los nacimientos se habían producido casi simultáneamente en ambas casas. Las dos madres apenas si eran capaces de reconocer a sus retoños en medio de aquel montón, y los padres los confundían totalmente. Sus 8 nombres les bailaban en la cabeza, mezclándose de continuo, y los hombres, cuando tenían que llamar a uno, a menudo gritaban 3 nombres antes de acertar con el verdadero. La primera de las dos casas, según se llegaba a la estación termal de Rolleport, estaba ocupada por los Tuvache, que tenían 3 hembras y un varón. En la otra cabaña vivían los Valin, con una hembra y 3 varones. Todos vivían a duras penas a base de sopas, patatas y aire libre. A las 7 de la mañana, luego al mediodía y seguidamente a las 6 de la tarde, las amas de casa reunían a sus hijos para darles de comer, como los que crían ocas reúnen a sus aves. Los niños estaban sentados, por orden de edad, delante de la mesa de madera, lustrosa por 50 años de uso. El último chiquillo apenas si llegaba con la boca a la altura de la mesa. Delante de cada uno de ellos se ponía una escudilla llena de pan remojado en agua en la que habían cocido las patatas, media col y 3 cebollas, y toda la fila comía hasta saciarse. La madre atiborraba por su cuenta al más pequeño. Un poco de carne de cocido los domingos era una fiesta para todos, y ese día el padre se quedaba más rato en la mesa repitiendo: «Firmaría por comer todos los días así». Una tarde de agosto, un carruaje ligero se detuvo bruscamente delante de las dos cabañas, y una joven que conducía ella misma le dijo al señor que iba sentado a su lado: «Oh, mira, Henry, ese montón de niños. ¡Qué monada de criaturas revolcándose así en el polvo!». El hombre no respondió, habituado a semejantes expresiones de admiración que para él eran un motivo de pesar y casi un reproche hacia él. La joven añadió: «Tengo que darles un beso. ¡Ah, cómo me gustaría tener uno como ese, el más chiquitín!». Y tras saltar del coche, corrió hacia los niños, cogió a uno de los 2 últimos, el de los Tuvache, y, alzándolo en brazos, le besó efusivamente en sus sucias mejillas, en su sucio pelo rizado y pegoteado de tierra, en sus manitas que él agitaba para liberarse de aquellas fastidiosas caricias. Luego volvió a montar en su coche y partió al trote largo. Pero a la semana siguiente volvió, se sentó en el suelo, cogió al chiquillo entre los brazos, lo atiborró de dulces y dio caramelos a todos los demás. Jugó con ellos como una chiquilla, mientras su marido esperaba pacientemente en su endeble coche. Volvió de nuevo, trabó conocimiento con los padres. Luego vino todos los días, con los bolsillos llenos de dulces y de dinero. Se llamaba señora de Henry de Juviers. Una mañana, recién llegados, su marido se apeó con ella, y sin pararse donde estaban los niños, que ahora ya la conocían bien, entró en casa de los campesinos. Estos estaban cortando leña para cocer las sopas. Se enderezaron sorprendidos, les invitaron a sentarse y esperaron. Entonces, la joven, con voz entrecortada y temblorosa, comenzó diciendo: «Buenas gentes, vengo a verles porque querría llevarme conmigo a su hijo más pequeño». Los campesinos, estupefactos y sin saber qué pensar, no respondieron. Ella recuperó el aliento y continuó: «No tenemos hijos, mi marido y yo estamos solos. Lo tendríamos con nosotros. ¿Quieren?». La campesina comenzaba a comprender. Preguntó: «¿Quieren quedarse con Charlotte?». «Ah, no, por supuesto que no». Entonces intervino el señor de Juviers. «Mi mujer se ha explicado mal. Nosotros quisiéramos adoptarlo, pero vendría a verles. Si la cosa fuese bien, como todo hace suponer, será nuestro heredero.
Si por casualidad tuviéramos hijos propios, compartiría igualmente la herencia con ellos, pero si no respondiera a nuestras atenciones, le entregaríamos, cuando fuera mayor, 20.000 francos, que serán inmediatamente depositados a su nombre ante un notario. Y como hemos pensado también en ustedes, tendrán hasta su muerte una renta de 100 francos mensuales. ¿Han comprendido lo que acabo de explicarles? El ama de casa se levantó, hecha una furia. ¿Quieren ustedes que le vendamos a Charlotte? ¡Ah, eso nunca! No son cosas que se piden a una madre. ¡Ah, eso nunca! Sería algo indigno. El hombre no decía nada, serio y pensativo, pero daba su aprobación a su mujer con un continuo cabeceo. La señora de Juviers, fuera de sí, se echó a llorar y volviéndose hacia su marido, con voz sollozante, una voz de niña cuyos más mínimos deseos son siempre satisfechos, balbució: «No quieren, Henry, no quieren». Hicieron un último intento. «Pero, amigos míos, piensen en el futuro de su hijo, en su felicidad, en...». La campesina, exasperada, la interrumpió. «Está todo visto, entendido y pensado. Lárguense y que no les volvamos a ver nunca más por aquí. Es intolerable que quieran llevarse a un niño así». Entonces la señora de Juviers, al salir, se percató de que había dos pequeños y preguntó lagrimeando con una tenacidad de mujer testaruda y mimada a quien no le gusta esperar nunca: «¿Pero el otro niño no es suyo?». Tubás padre respondió: «No, es de los vecinos. Vayan si quieren a verles». Y regresó a casa, donde resonaba la voz indignada de su mujer. Los Balin estaban en la mesa, comiendo lentamente rebanadas de pan en las que untaban un poco de manteca que cogían con la punta del cuchillo de un plato colocado entre ambos. El señor de Juviers empezó de nuevo a hacer su propuesta, esta vez de modo más insinuante, con más precauciones oratorias, con más astucia. Los dos campesinos meneaban la cabeza en señal de rechazo, pero cuando supieron que recibirían 100 francos mensuales, se miraron indecisos, consultándose con la mirada. Se quedaron largo rato en silencio, torturados, dubitativos. Finalmente, la mujer preguntó: «¿Qué dices tú a eso, marido mío?». Él manifestó con tono sentencioso: «No me parece que sea algo de despreciar». Entonces la señora de Juviers, temblando de ansiedad, habló del futuro del pequeño, de su felicidad y de todo el dinero que podría darles a sus padres más tarde. El campesino preguntó: «¿Esta renta de 1.200 francos será escriturada ante notario?». El señor de Juviers respondió: «Por supuesto, a partir de mañana mismo». El ama de casa, que estaba reflexionando, añadió: «100 francos mensuales no son suficientes para que nos desprendamos del pequeño. Dentro de unos años podrá trabajar. Tienen que ser 120 francos». La señora de Juviers, que pataleaba de la impaciencia, se lo concedió al instante, y como quería llevarse al niño, dio 100 francos de gratificación mientras su marido preparaba el documento acreditativo. El alcalde y un vecino, llamados de inmediato, hicieron de buen grado de testigos. Y la joven, exultante, se llevó al chiquillo, que chillaba como se lleva uno una figurita deseada de una tienda. Los Tubás, en su puerta, les miraban partir, mudos, severos, lamentando tal vez su negativa. No se oyó hablar más del pequeño Jean Balin. Todos los meses los padres recibían del notario los 120 francos. Y estaban disgustados con sus vecinos porque la madre Tubás les cubría de improperios, repitiendo sin cesar, de puerta a puerta, que había que ser un desnaturalizado para vender a su hijo, que era un horror, una asquerosidad, un acto de corrupción. A veces tomaba en sus brazos con ostentación a su Charlotte, gritándole, como si hubiera podido comprenderla: «Yo no te he vendido, no te he vendido, pequeño mío.
Yo no soy de esas que venden hijos. No soy rica, pero no por eso vendo a mis hijos. Durante años y años cada día fue así. Cada día groseras alusiones que eran vociferadas delante de la puerta para que así entraran en la casa vecina. La madre de los Tuvache había terminado por creerse superior a todas las madres de la región, porque no había vendido a Charlotte. Quien hablaba de ella decía: sin duda habría sido una tentación para cualquiera, pero a pesar de ello se ha comportado como una buena madre. La citaban a menudo como un ejemplo, y Charlotte, que iba a cumplir ya los 18 años, criado en esta idea que le repetían sin descanso, se creía él mismo superior a sus compañeros, porque no había sido vendido. Los Valin iban tirando sin estrecheces, gracias a la pensión. Tal era la razón de la implacable rabia de los Tuvache que se habían quedado en la miseria. Su hijo mayor sentó plaza de soldado. El segundo murió, y Charlotte se quedó solo para ayudar a su viejo padre a dar de comer a la madre y las dos hermanas menores que tenía. Contaba 21 años cuando, una mañana, un espléndido coche se detuvo delante de las dos cabañas. Un joven señor, con una bonita cadena de reloj de oro, bajó dando la mano a una señora mayor, de cabellos blancos. Esta le dijo: «Esa es, hijo mío, la segunda casa». Él entró en la casucha de los Valin como si hubiera sido su casa. La anciana madre estaba lavando unos delantales. El padre, valetudinario, dormitaba junto al hogar. Los dos levantaron la cabeza mientras el joven decía: «Buenos días, papá. Buenos días, mamá». Los dos se pusieron en pie trastornados. A la campesina, emocionada, se le cayó el jabón dentro del agua y balbució: «¿Eres tú, hijo mío? ¿Eres tú, hijo mío?». Él la estrechó entre sus brazos y la besó, repitiendo: «Buenos días, mamá». Y mientras tanto el viejo, tembloroso, decía con el tono sereno que siempre tenía: «Así que has vuelto, Jean», como si le hubiera visto el mes anterior. Dicho esto, los padres quisieron salir enseguida para que todo el pueblo viera a su hijo. Le llevaron a casa del alcalde, del vicealcalde, del párroco, del maestro. Charlotte, de pie en el umbral de su choza, le miraba pasar. Por la noche, a la hora de la cena, dijo a sus ancianos padres: «Hay que haber sido estúpidos para dejar que se llevaran al hijo de los Valin». Su madre respondió obstinada: «No queríamos vender a nuestro hijo». El padre callaba. «Es una desgracia haber sido sacrificado de ese modo». Entonces Tuvache padre dijo con tono colérico: «¿Acaso pretendes reprocharnos el haberte mantenido a nuestro lado?». El joven respondió brutalmente: «Sí, os lo reprocho. No valéis para nada. Padres como vosotros son la desgracia de los hijos. Os mereceríais que me fuese». La anciana mujer lloraba sobre su plato. Gimió mientras seguía tragando cucharadas de sopa, derramando la mitad. «Y una se mata para sacar adelante a los hijos». El joven dijo con aspereza: «Para lo que soy, más habría valido no haber nacido. Apenas he visto a ese otro, me ha hervido la sangre y he pensado: ¿y ahora yo sería así?». Se levantó. «Oídme, pienso que lo mejor que podría hacer es no quedarme aquí, porque os lo reprocharía de la mañana a la noche y os haría la vida imposible. Porque, oídme bien, no podré perdonároslo nunca». Los dos viejos no decían nada, atemorizados y llorosos. Él continuó: «No, sería demasiado duro, con este pensamiento en la cabeza. Mejor será que me vaya en busca de fortuna a cualquier otra parte». Abrió la puerta, entró un ruido de voces. Los Valin estaban agasajando a su hijo que había vuelto. Entonces Charlotte dio una pataleta y volviéndose hacia sus padres gritó: «¡Palurdos, iros al diablo!». Y desapareció en la oscuridad de la noche.
Hagamos una segunda parada. Bueno, antes la escritora que mentaba se llamaba Helen Keller, la ciega y sordomuda. Por si alguien está tumbado y no lo ve, lo he puesto ahí con texto y su foto, ¿vale? Por si alguien se ha quedado con las ganas porque no lo puede ver por lo que sea, pues que lo sepa. Helen Keller. Bien, ¿qué os ha parecido este segundo relato? También da, pero para reflexionar cantidad, ¿eh? ¿Vosotros qué haríais en aquella época donde no tienes un trozo de pan que echarte a la boca, trabajando de sol a luna para ganarte nada, lo mínimo? ¿Dejarías marchar a tu hijo por dinero? Bueno, hay que plantearse, tendría una vida mejor, pero es tu hijo. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué haríais vosotros? Es duro de responder esa pregunta. Y por otra parte, la verdad, el hijo que se queda en casa, qué poco agradecido. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Contarme en la cajita de comentarios lo que pensáis de este segundo cuento. Me parece increíble y da mucho que pensar. Sigamos. Dos amigos. París estaba cercado, hambriento y en las últimas. Los gorriones empezaban a escasear en los tejados y el alcantarillado se despoblaba. Se comía cualquier cosa. Mientras paseaba tristemente, en una clara mañana de enero, por el bulevar de Circunvalación, con las manos en los bolsillos del pantalón de su uniforme y la panza vacía, el señor Morisot, relojero de profesión y guardia nacional por azares de la vida, se detuvo de golpe delante de un colega en el que reconoció a un amigo. Era el señor Sauvage, un conocido de la orilla del río. Todos los domingos antes de la guerra, Morisot salía al despuntar el día, con una caña de bambú en una mano y un bote de lata a la espalda. Tomaba el tren para Argentil, se apeaba en Colombes, para llegar luego a pie hasta la isla Marante. Una vez en este lugar de sus sueños, se ponía a pescar. Pescaba hasta la noche. Cada domingo encontraba allí a un hombrecillo rechoncho y jovial, el señor Sauvage, mercero de la Rue Notre-Dame de Lorette, otro pescador fanático. A menudo pasaban media jornada el uno al lado del otro, caña en mano y los pies colgantes por encima de la corriente, y habían acabado haciéndose amigos. Algunos días no hablaban, otras veces charlaban, pero se entendían a las mil maravillas sin decirse nada, pues los dos tenían los mismos gustos e idéntica sensibilidad. En las mañanas de primavera, a eso de las 10, cuando un rejuvenecido sol hacía flotar sobre el río tranquilo ese ligero vaho que corre junto con las aguas y derramaba sobre las espaldas de los dos pescadores empedernidos el benéfico calor de la nueva estación, Morisot le decía a veces a su vecino: «¡Qué bien se está!». Y el señor Sauvage respondía: «No conozco nada mejor», lo cual les bastaba para comprenderse y apreciarse. En otoño, al final del día, cuando el cielo teñido de color sangre por el sol poniente proyectaba en el agua figuras de nubes escarlatas, empurpuraba el río entero, encendía el horizonte, enrojecía de color de fuego a los dos amigos, doraba a los árboles ya pardorrojizos y temblorosos de un escalofrío invernal, el señor Sauvage miraba risueño a Morisot y decía: «¡Qué espectáculo!». Y Morisot, maravillado, respondía sin apartar la vista de su flotador: «¡Cuánto mejor es esto que el bulevar, eh!». Apenas reconocerse, se estrecharon enérgicamente la mano, emocionados de volver a verse en una situación tan distinta. Suspirando, el señor Sauvage murmuró:
cuántas cosas han pasado. Morisot, muy triste, gimió. ¡Y qué tiempecito! Hoy es el primer día bueno del año. En efecto, el cielo estaba totalmente azul y muy luminoso. Echaron a andar lado a lado, tristes y pensativos. Morisot continuó. ¿Y qué me dice de la pesca? ¡Qué buenos recuerdos! El señor Sobás preguntó. ¿Cuándo volveremos a ir? Entraron en un cafetín y se tomaron los dos un ajenjo. Luego reanudaron su paseo por las aceras. Morisot se detuvo de golpe. ¿Otra copita? El señor Sobás aceptó. ¡A mandar! Y entraron en otra taberna. A la salida estaban muy aturdidos, mareados como cualquier persona en ayunas con el estómago lleno de alcohol. Hacía buen tiempo. Una brisa acariciadora les cosquilleaba el rostro. El señor Sobás, a quien el aire tibio acababa de achispar, se detuvo. ¿Y si fuéramos? ¿A dónde? A pescar, claro está. ¿Pero dónde? Pues a nuestra isla. Las avanzadillas francesas están del lado de Colombes. Conozco al coronel Dumoulin, nos dejará pasar. Morisot se estremeció de deseo. No se hable más, de acuerdo. Y se separaron para ir a buscar sus aparejos. Una hora más tarde caminaban lado a lado por el camino real. Luego llegaron a la quinta que ocupaba el coronel. Este sonrió al oír su petición y consintió a su capricho. Reanudaron su camino provistos de un salvoconducto. No tardaron en franquear las avanzadillas, pasaron por un Colombes abandonado y se encontraron al borde de los pequeños viñedos que descienden hacia el Sena. Eran cerca de las 11. Enfrente, el pueblo de Argentil parecía muerto. Las alturas de Orgemont y de Sanois dominaban toda la región. La planicie que se extiende hasta Nanterre estaba vacía, totalmente vacía, con sus cerezos desnudos y sus tierras grises. El señor Sobás, señalando con el dedo las cimas, murmuró: «Los prusianos están allí arriba». Y una inquietud paralizó a los dos amigos delante de aquellas tierras desiertas. Los prusianos nunca habían visto a ninguno, pero desde hacía meses notaban su presencia en torno a París, destruyendo, invisibles y omnipotentes, Francia, saqueando, masacrando, matando de hambre a la población. Una especie de terror supersticioso venía a añadirse al odio hacia ese pueblo desconocido y victorioso. Morisot farfulló: ¿y si nos los encontráramos? El señor Sobás respondió con esa jactancia parisina siempre viva a pesar de todo: pues les invitaríamos a pescado frito. Pero dudaban entre aventurarse o no en la campiña, intimidados por el silencio que les rodeaba a todo su alrededor. Finalmente, el señor Sobás se decidió. «Vamos, en marcha, pero con precaución». Y bajaron a un viñedo, doblados en dos, reptando, aprovechando los matorrales para cubrirse, con la mirada inquieta y el oído alerta. Quedaba una franja de tierra desnuda que atravesar para llegar a la orilla del río. Echaron a correr, y una vez que hubieron alcanzado la ribera, se agazaparon en el seco carrizo. Morisot pegó su mejilla a tierra para escuchar si andaba alguien por los alrededores. No oyó nada. Estaban totalmente solos los dos. Se tranquilizaron y se pusieron a pescar. Enfrente de ellos, la isla Marante, abandonada, les ocultaba de la otra orilla. La casita del restaurante estaba cerrada, parecía abandonada desde hacía años. El señor Sobás pescó el primer gobio, Morisot el segundo, y a cada rato levantaban sus cañas con un pescadito plateado agitándose en el extremo del sedal, una verdadera pesca milagrosa. Metían delicadamente los peces en una bolsa de tupida malla,
sumergida en el agua a sus pies, y sentían que les invadía una deliciosa alegría, la alegría de quien recupera uno de sus placeres favoritos del que se había visto privado por mucho tiempo. El agradable sol derramaba su calor sobre sus hombros. No oían ni pensaban ya en nada. Ignoraban el resto del mundo. Pescaban. Pero de pronto, un ruido sordo que parecía llegar de debajo de tierra hizo temblar el suelo. El cañón comenzaba a rugir de nuevo. Morisot volvió la cabeza y vio por encima de la orilla, al fondo a la izquierda, la gran silueta del Mont Valérien, coronado de un penacho de humo, una nubecilla de pólvora que acababa de escupir. Inmediatamente después, otra bocanada de humo salió de la cima de la fortaleza, y al cabo de unos instantes se oyó retumbar otra detonación. Siguieron otras y a intervalos la montaña echaba su aliento de muerte, expulsaba sus vapores lechosos que se alzaban lentamente en el cielo sereno, formando una nube por encima de ella. El señor Sauvage se encogió de hombros. «Ya empiezan de nuevo», dijo. A Morisot, que miraba con ansiedad cómo se hundía una vez tras otra la caña de pluma de su boya, le dominó la cólera repentina del hombre pacífico contra esos violentos que se batían de aquel modo, y gruñó: «Hay que ser estúpidos para matarse así». El señor Sauvage apostilló: «No son sino unos idiotas». Y Morisot, que acababa de pescar una breca, declaró: «¿Y pensar que siempre será así mientras haya gobiernos?». El señor Sauvage le interrumpió: «La República no habría declarado la guerra». Morisot le cortó: «Con los reyes la guerra se hace en el exterior, con la República tenemos la guerra en el interior». Y se pusieron tranquilamente a discutir, desentrañando las grandes cuestiones políticas con su sano criterio de hombres bonachones y limitados, coincidiendo en un punto: que nunca serían libres. Y el Mont Valérien tronaba sin descanso, demoliendo a cañonazos casas francesas, segando vidas, aplastando a personas, acabando con muchos sueños, muchas alegrías esperadas, muchas felicidades anheladas, causando en corazones de mujeres, en corazones de muchachas, en corazones de madres, allí y en otros países, un sinfín de sufrimientos. «Así es la vida», afirmó el señor Sauvage. «Dirá más bien que así es la muerte», añadió entre risas el señor Morisot. Se estremecieron aterrados al oír unos pasos detrás de ellos, y al volverse descubrieron de pie a sus espaldas a 4 hombres, 4 altos hombres armados y barbudos, vestidos como criados en librea, con la cabeza tocada con gorras de plato, que les apuntaban con sus fusiles. Las 2 cañas se les escaparon de las manos y se fueron río abajo. En unos segundos fueron apresados, maniatados, llevados, arrojados dentro de una barca y transportados hasta la isla. Y detrás de la casa que habían creído abandonada, vieron a una veintena de soldados alemanes. Una especie de gigante velludo que fumaba en una gran pipa de porcelana, a horcajadas de una silla, les preguntó en un excelente francés: «Bien, señores, ¿han tenido buena pesca?». Entonces un soldado depositó a los pies del oficial la bolsa llena de peces que había tenido la precaución de llevarse. El prusiano sonrió. «Ja, ja, ya veo que no ha estado nada mal, pero no es esto lo que importa. Escúchenme y no se inquieten. Para mí son ustedes 2 espías enviados para acecharme. Les cojo y les fusilo». Aparentaban estar pescando para así disimular mejor sus planes. «Pero han caído en mis manos. Lo siento por ustedes. Es la guerra. Pero como han atravesado las avanzadillas, tendrán seguramente una contraseña para pasar a su vuelta. Dérmela y les perdonaré la vida».
Los dos amigos, lívidos, uno al lado del otro, con las manos agitadas por un ligero temblor nervioso, callaban. El oficial prosiguió: «Nadie lo sabrá nunca, regresarán tan tranquilos. El secreto desaparecerá con ustedes. Si se niegan, sepan que morirán e inmediatamente. Así que elijan». Ellos permanecían inmóviles sin abrir la boca. El prusiano, sin perder en ningún momento la calma, prosiguió extendiendo la mano hacia el río. «Piensen que en 5 minutos estarán en el fondo de esas aguas. En 5 minutos. Supongo que ustedes tienen parientes». El Mont Valérien seguía rugiendo. Los dos pescadores permanecían de pie y en silencio. El alemán dio unas órdenes en su lengua. Luego cambió su silla de sitio para no encontrarse demasiado cerca de los prisioneros, y 12 hombres fueron a situarse a 20 pasos, con el fusil en posición de descanso. El oficial prosiguió: «Les doy 1 minuto, ni 2 segundos más». Luego se levantó bruscamente, se acercó a los dos franceses, cogió a Morisot del brazo, se lo llevó más lejos y le dijo en voz baja: «Rápido, ¿cuál es la contraseña? Su amigo no sabrá nada, fingiré apiadarme». Morisot no respondió nada. El prusiano se llevó entonces al señor Sauvage y le hizo la misma pregunta. El señor Sauvage no respondió nada. Volvieron a encontrarse el uno al lado del otro, y el oficial asumió el mando. Los soldados alzaron sus armas. Entonces la mirada de Morisot cayó por casualidad sobre la bolsa llena de gobios que había quedado en la hierba a unos pocos pasos de él. Un rayo de sol hacía brillar el montón de peces que todavía se agitaban, y se sintió desfallecer. A pesar de sus esfuerzos, sus ojos se anegaron en lágrimas. Balbució: «Adiós, señor Sauvage». El señor Sauvage respondió: «Adiós, señor Morisot». Se dieron un apretón de manos, sacudidos de pies a cabeza por unos incontenibles temblores. El oficial gritó: «¡Fuego!». Los 12 disparos se confundieron en uno. El señor Sauvage cayó de bruces. Morisot, más alto, osciló, giró sobre sí mismo y se desplomó de través sobre su compañero, con la cara mirando al cielo, mientras unos borbotones de sangre brotaban de su guerrera agujereada en el pecho. El alemán dio otras órdenes. Sus hombres se dispersaron, volvieron con cuerdas y piedras que colgaron de los pies de los dos muertos y luego los trasladaron hasta la orilla. El Mont Valérien, coronado ahora de una montaña de humo, no dejaba de retumbar. 2 soldados cogieron a Morisot por la cabeza y las piernas. Otro tanto hicieron otros 2 con el señor Sauvage. Los cuerpos, balanceados con fuerza durante unos instantes y luego lanzados lejos, describieron una parábola y fueron a caer directamente en el río, hundiéndose por el peso de las piedras atadas a sus pies. El agua salpicó, burbujeó, se estremeció y luego se calmó mientras unas pequeñas ondas llegaban hasta las orillas. Flotaba en ella un poco de sangre. El oficial, sin perder en ningún momento la calma, dijo con voz queda: «Los peces acabarán el trabajo». Y volvió hacia la casa. Y de pronto vio en medio de la hierba la bolsa con los gobios. La recogió, la observó, sonrió y llamó: «¡Willem!». Acudió un soldado con un delantal blanco. El prusiano, echándole la pesca de los 2 fusilados, ordenó: «Haz que frían inmediatamente estos pescaditos mientras están vivos. Serán deliciosos». Y se puso a fumar de nuevo con su pipa.
Malditas guerras. Al final siempre pagan los mismos. Bueno, ¿qué os está pareciendo? ¿Os está gustando de verdad esta entrega? Si es así, por favor, mover un dedito y darle al like, que es muy fácil, muy sencillo. Si aún no estás suscrito, suscríbete, porque nosotros vamos a continuar. Espero que os guste esta segunda parte, que quedan todavía 3 cuentos. A por ellos. El testamento. Yo conocía a aquel grandullón que se llamaba René de Bourneval. Era persona de trato amable, aunque un poco tristón. Parecía de vuelta de todo, muy escéptico, de un escepticismo riguroso y mordaz, especialmente hábil en desmontar con una palabra las hipocresías mundanas. Repetía a menudo: no existen personas honestas, o si existen, es comparadas con los facinerosos. Tenía 2 hermanos, los señores de Courcils, con los que no se trataba. Yo creía que era hijo de otro matrimonio, dado que sus apellidos eran distintos. Me habían comentado en varias ocasiones que había ocurrido una extraña historia en esa familia, pero sin entrar en detalles. Hacía buenas migas con aquel hombre y pronto entablamos amistad. Una noche, en su casa, tras haber cenado a solas, le pregunté, como quien no quiere la cosa: ¿es usted hijo del primero o del segundo matrimonio de su madre? Le vi palidecer ligeramente y acto seguido ruborizarse, y se quedó unos segundos en silencio, visiblemente confuso. Luego sonrió de esa manera suya melancólica y amable, y dijo: mi querido amigo, si no le aburro, quisiera darle detalles muy curiosos sobre mi origen. Sé que es usted persona inteligente, por lo que creo que nuestra amistad no se resentirá por ello. Y si así fuera, entonces no me interesaría tenerle como amigo. Mi madre, la señora de Courcils, era una pobre mujercita tímida, con un marido que se había casado con ella por su fortuna. Toda su vida fue un martirio. De natural cariñoso, medroso, delicado, fue maltratada de forma continua por aquel que hubiera debido de ser mi padre, uno de esos rústicos que responden al nombre de hidalgos campesinos. Al cabo de un mes de matrimonio, vivía ya con una sirvienta. Tuvo además como queridas a las mujeres y a las hijas de sus colonos, lo que no fue óbice para que tuviera 2 hijos de su mujer. Debería decir 3, contándome también a mí. Mi madre callaba. Vivía en esa casa siempre ruidosa, como esos ratoncillos que corretean por debajo de los muebles. Olvidada, como si no estuviera, temblorosa, miraba a la gente con sus ojos inquietos y claros, siempre vagarosos, los ojos de una persona perdida, dominada continuamente por el miedo. Y sin embargo, era bonita, muy rubia, de un rubio ceniza, de un rubio tímido, como si sus cabellos se hubieran descolorido un poco por sus continuos temores. Entre los amigos del señor de Courcils, que venían constantemente al castillo, había un exoficial de caballería, viudo, hombre temido, afectuoso y violento, capaz de las más enérgicas decisiones, el señor de Bourneval, cuyo apellido llevo. Era un real mozo alto, flaco, con unos grandes bigotes negros. Yo me le parezco mucho. Este hombre era persona leída y no pensaba en absoluto como los de su clase. Su bisabuela había sido amiga de Jean-Jacques Rousseau y se habría dicho que había heredado algo de esa relación de una antepasada. Se sabía de memoria el Contrato Social, la Nueva Eloísa y todos esos libros de filosofía que prepararon a distancia el futuro trastorno de nuestras antiguas costumbres, de nuestros prejuicios, de nuestras leyes caducas, de nuestra estúpida moral. Amó a mi madre, según parece, y fue correspondido. Sus lazos fueron tan secretos que nadie sospechó nada. La pobre mujer, abandonada y triste,
tuvo que apegarse desesperadamente a él, y frecuentándolo se le pegó su manera de pensar, las teorías del sentimiento libre, las audacias del amor sin barreras. Pero como era tan temerosa que no se atrevía a hablar nunca en voz alta, todo eso se vio reprimido, condensado y encerrado en su corazón, que no se abrió jamás. Mis dos hermanos eran duros con ella como su padre, no le demostraron nunca afecto, y habituados a ver que en casa era un cero a la izquierda, la trataban poco menos que como a una criada. Yo fui el único de sus hijos que la quiso de verdad y al que ella quiso. Falleció. Yo tenía por entonces 18 años. Debo añadir, para que pueda comprender lo que seguirá, que a su marido se le había impuesto una tutela judicial, que se había pronunciado una separación de bienes a favor de mi madre, la cual había mantenido gracias a las argucias legales y a los inteligentes desvelos de un notario, el derecho a testar libremente. Se nos avisó, pues, de que había depositado en aquella notaría un testamento y fuimos invitados a asistir a su lectura. Lo recuerdo como si fuera ayer. Fue una escena grandiosa, dramática, burlesca, sorprendente, provocada por la rebelión póstuma de la difunta, por su grito de libertad, por la reivindicación desde el fondo de la tumba de esa mártir oprimida, en vida por nuestras costumbres, la cual hacía, desde su ataúd cerrado, una desesperada invocación a la independencia. Aquel que creía era mi padre, un hombretón sanguíneo que hacía pensar en un matarife, y mis hermanos, dos robustos jóvenes de 20 y 22 años, esperaban, sentados tranquilamente. El señor de Bourneval, que había sido invitado a presentarse, entró y se puso detrás de mí. Ceñido en su levita, muy pálido, se mordisqueaba repetidamente los bigotes, ya un poco canos. Sin duda, imaginaba lo que estaba a punto de suceder. El notario cerró la puerta con doble vuelta de llave y dio comienzo a la lectura, tras haber abierto delante de nosotros el sobre sellado con lacre rojo, cuyo contenido ignoraba. Bruscamente mi amigo se calló, se levantó, luego fue a coger de su secreter un viejo papel, lo desplegó, lo besó largamente y prosiguió. He aquí el testamento de mi querida madre. Yo, la abajo firmante, Anne-Catherine Geneviève Mathilde de Croixluce, esposa legítima de Jean-Léopold Joseph Gondran de Courcils, hallándome sana de cuerpo y de mente, expongo aquí mis últimas voluntades. En primer lugar, pido perdón a Dios y luego a mi querido hijo René del acto que voy a llevar a cabo. Creo que mi hijo tiene el suficiente corazón para comprenderme y perdonarme. He sufrido durante toda mi vida. Contraje un matrimonio de conveniencia por parte de mi marido y luego fui despreciada, ignorada, oprimida, engañada continuamente por él. Le perdono, pero nada le debo. Mis hijos mayores no me quisieron nunca y a duras penas si me han tratado como a una madre. En vida hice por ellos cuanto debí hacer. Tras mi muerte ya nada les debo. Los lazos de sangre no pueden existir sin el afecto permanente y sagrado de cada día. Un hijo ingrato es menos que un extraño. Es culpable porque no tiene derecho a mostrarse indiferente para con su madre. Siempre he temblado delante de los hombres, delante de sus leyes inicuas, de sus costumbres inhumanas, de sus infames prejuicios. Delante de Dios nada temo ya. Muerta, rechazo de mí la vergonzosa hipocresía. Me atrevo a decir lo que pienso, a confesar y firmar el secreto de mi corazón. Así pues, dejo en usufructo toda la parte de mi fortuna de que me permite disponer la ley a mi querido amante Pierre Germain Simon de Bourneval,
para que a continuación vaya a parar a nuestro querido hijo René. Esta disposición está además formulada más detalladamente en una escritura notarial. Delante del juez supremo que me está escuchando, afirmo que habría maldecido al cielo y la vida de no haber contado con el amor profundo, devoto, tierno, inquebrantable de mi amante, de no haber comprendido en sus brazos que el Creador hizo a los seres humanos para amarse, prestarse apoyo, consolarse y llorar juntos en las horas de aflicción. Mis dos hijos mayores tienen por padre al señor de Courcils. Solo René debe la vida al señor de Bourneval. Suplico al supremo hacedor de los hombres y de sus destinos que sitúe por encima de los prejuicios sociales al padre y al hijo, que les haga quererse hasta el día de su muerte y sigan queriéndome a mí en la tumba. Tal es mi último pensamiento y mi última voluntad. Matilde de Croixluce. El señor de Courcils, que se había puesto en pie, gritó: «¡Este es el testamento de una loca!». Entonces el señor de Bourneval dio un paso adelante y declaró con voz fuerte, con voz tajante: «Yo, Simón de Bourneval, declaro que este escrito no contiene sino la pura verdad. Estoy dispuesto a defenderlo delante de quien sea y a probarlo incluso con las cartas que obran en mi poder». Entonces el señor de Courcils se fue directo hacia él. Creí que iban a tener una agarrada. Se plantaron cara temblando, altos los dos, el uno gordo y el otro flaco. El marido de mi madre articuló, balbuceando: «¡Es usted un miserable!». El otro replicó con el mismo tono enérgico y seco: «Nos veremos las caras en otra parte, caballero». Hace tiempo que le habría abofeteado y provocado si no me hubiera importado ante todo, mientras vivió, la tranquilidad de la pobre mujer a la que usted tanto hizo sufrir. Luego se volvió hacia mí. «Es usted mi hijo. ¿Quiere venir conmigo? No tengo derecho a llevármelo, pero le aceptaré si usted quiere venir conmigo». Le di un apretón de manos sin responder y salimos juntos. Ciertamente yo estaba medio enloquecido. 2 días después, el señor de Bourneval mataba en duelo al señor de Courcils. Mis hermanos, por temor a un terrible escándalo, guardaron silencio. Les cedí, y ellos lo aceptaron, la mitad del patrimonio dejado por mi madre. Tomé el apellido de mi verdadero padre, renunciando al que me atribuía la ley y que no era el mío. El señor de Bourneval murió hace 5 años. Todavía no me he consolado de su pérdida. Se levantó, dio unos pasos y poniéndose delante de mí dijo: «Pues bien, afirmo que el testamento de mi madre es una de las cosas más hermosas, más leales y más grandes que una mujer puede hacer. ¿No está de acuerdo?». Le tendí las 2 manos. «Sí, sin duda, amigo mío». Mi mujer. Ocurría esto a final de una comida entre viejos amigos, todos casados, que se reunían ocasionalmente sin sus mujeres, en plan de solteros, como antaño. Comían durante largas horas, bebían mucho, hablaban de todo, sacando a relucir viejos y alegres recuerdos, esos gratos recuerdos que a pesar de uno hacen sonreír los labios y estremecerse el corazón. Decían: «¿Te acuerdas, George, de nuestra excursión a Saint-Germain con esas 2 chavalas de Montmartre? Pues claro, ¿cómo no me voy a acordar?». Y se recuperaban detalles, esto y lo otro, 1000 cosillas que todavía agradaba recordar hoy. Se pusieron a hablar del matrimonio y todos dijeron con tono sincero: «Ah, si uno pudiera empezar de nuevo». Georges Duportin agregó:
Es realmente extraordinaria la facilidad con que se cae. Estás firmemente decidido a no casarte nunca, pero luego, en un día de primavera, sales al campo. Hace calor, se anuncia un buen verano. Los prados están florecidos, conoces a una chica en casa de unos amigos y ¡zas! La cosa está hecha. Vuelves a casa casado. Pierre Letoile exclamó: «Es cierto, es justo lo que me pasó a mí, solo cambian los detalles». Su amigo le interrumpió: «Tú no puedes quejarte, tienes la mujer más encantadora del mundo, hermosa, amable, perfecta. Sin duda, eres el más feliz de todos nosotros». El otro dijo: «No es mérito mío». «¿Cómo es eso?». «Es verdad que tengo una mujer perfecta, pero me casé con ella a pesar mío». «Vamos, ¿pero qué dices?». Sí, he aquí cómo sucedió la cosa. Tenía yo 35 años y no pensaba en casarme más de lo que pudiera hacerlo en colgarme. Las chicas me parecían insulsas y a mí me encantaba divertirme. Me invitaron en el mes de mayo a la boda de mi primo Simón de Ravel, en Normandía. Fue una auténtica boda normanda. Nos sentábamos a la mesa a las 5 de la tarde y a las 11 seguíamos comiendo. Me habían emparejado para la circunstancia con una tal señorita Dumoulin, hija de un coronel retirado, una joven rubia, de aire militar, de buena figura, atrevida y parlanchina. Me absorbió por completo durante todo el día. Me llevó a un parque, me hizo bailar, quieras que no, en fin, me dejó medio muerto. Yo me decía: por hoy pase, pero mañana me largo, ya tengo bastante. A eso de las 11, las mujeres se retiraron a sus aposentos. Los hombres se quedaron a fumar y a beber, o si preferís, a beber fumando. Por la ventana abierta se veía el baile popular. Rústicos y rústicas saltaban formando rueda mientras vociferaban un motivo de baile salvaje que era acompañado débilmente por 2 violinistas y un clarinete situados sobre una gran mesa de cocina que hacía de tablado. A veces el tumultuoso canto de los campesinos ahogaba por completo el sonido de los instrumentos, y la tenue música, desgarrada por las voces desencadenadas, parecía caer del cielo a trocitos, en fragmentos de unas pocas notas dispersas. 2 grandes barricas, rodeadas de unas antorchas llameantes, aprovisionaban de bebida a la multitud. 2 hombres enjuagaban los vasos o las jarras para ponerlas de inmediato debajo de la espita de la que manaba el hilo rojo del vino o el hilo de oro de la sidra pura. Y los bailarines sedientos, los viejos tranquilos, las muchachas sudorosas se apretujaban, alargaban los brazos para coger a su vez un vaso cualquiera y beberse a grandes tragos, con la cabeza echada hacia atrás, el líquido que preferían. En una mesa había pan, mantequilla, quesos y salchichas, y de cuando en cuando la gente se acercaba allí a tomar un bocado. Y bajo un firmamento iluminado de estrellas era un gusto ver aquella sana y desmadrada fiesta, y daban ganas de beber del vientre de aquellos grandes toneles y de comer el pan duro con mantequilla y una cebolla cruda. Me entraron unas ganas locas de participar de aquellas diversiones y dejé a mis compañeros. Debo confesar que quizá estaba un poco chispado, pero no tardé en estarlo del todo. Había tomado de la mano a una robusta campesina jadeante y la hice saltar y saltar hasta quedar sin aliento. Luego me tomé un vaso de vino y cogí a otra moza recia. Acto seguido, para refrescarme, me trinqué una jarra llena de sidra y reanudé los saltos como un poseído. Yo era ágil, los mozos, embelesados, me contemplaban tratando de imitarme. Las chicas querían bailar todas conmigo y saltaban pesadamente con la elegancia propia de unas vacas. Finalmente, de baile en baile, entre vaso de vino y jarra de sidra, a las 2 de la mañana estaba tan borracho que no me sostenía de pie. Pero tomé conciencia del estado en que me encontraba y quise volver a mi habitación. La casa de campo, oscura y silenciosa,
estaba sumida en el sueño. No tenía cerillas y todo el mundo se había acostado. Apenas estuve en el vestíbulo, me sentí mareado. Me costó lo mío encontrar el pasamano. Finalmente, andando a tientas, di con él por casualidad y me senté en el primer peldaño de la escalera, tratando de poner un poco de orden en mis ideas. Mi habitación estaba en la segunda planta, tercera puerta a la derecha. Menos mal que me acordaba. Alentado por este recuerdo, me levanté de nuevo, no sin esfuerzo, y empecé la ascensión, escalón a escalón, con las manos soldadas a los barrotes de hierro a fin de no caer y con la idea fija de no hacer ruido. Solo 3 o 4 veces erré el paso y me caí de rodillas, pero gracias a la fuerza de mis brazos y a una tenaz voluntad, evité un completo batacazo. Por fin llegué a la segunda planta y enfilé por el pasillo tanteando las paredes. Encontré una puerta y conté una, pero un repentino mareo me obligó a dejar la pared y a hacer una extraña pirueta que me arrojó contra el tabique opuesto. Quise retomar la línea recta. La travesía fue larga y difícil. Por fin reencontré la subida que de nuevo empecé a seguir con prudencia. Y di con otra puerta. Para cerciorarme de que no me equivocaba, conté otra vez en voz alta. 2. Y reanudé mi marcha. Acabé por encontrar la tercera. Dije, 3. Es la mía. Y di la vuelta a la llave en la cerradura. La puerta se abrió. No obstante mi estado, pensé, si se abre, es que es mi habitación. Y me adentré en la oscuridad tras haber cerrado despacito. Choqué con algo blando, mi tumbona. Me dejé caer enseguida en ella. En mi estado no debía empeñarme en buscar la mesilla de noche, la vela, las cerillas. Me habría llevado 2 horas por lo menos, y habrían sido necesarias otras tantas para quitarme la ropa, y tal vez no lo hubiera conseguido. Renuncié, pues. Tan solo me quité los botines, me desabroché el chaleco que me estrangulaba, me desceñí el pantalón y me dormí como un tronco. Debí de dormir largas horas, sin duda. Me despertó bruscamente una voz vibrante que decía, muy cerca de mí: «¿Pero cómo? ¡Perezosa! ¿Todavía estás acostada? Son las 10, ¿sabes?». Una voz de mujer respondió: «Ya, estaba muy cansada de ayer». Yo me preguntaba con estupefacción qué quería decir este diálogo. ¿Dónde estaba? ¿Qué había hecho? Mi espíritu flotaba envuelto aún en una densa nube. La primera voz prosiguió: «Voy a descorrer las cortinas». Y oí unos pasos acercarse a mí. Me enderecé para sentarme, sintiéndome completamente perdido. Entonces una mano se posó sobre mi cabeza. Hice un brusco movimiento. La voz preguntó enérgicamente: «¿Quién es usted?». Naturalmente me abstuve de responder. 2 manos furiosas me aferraron. También yo agarré a alguien y se inició una terrible pugna. Rodamos por los suelos, derribando algunos muebles, golpeándonos contra las paredes. La voz femenina daba espantosos alaridos. «¡Socorro! ¡Auxilio!». Acudieron criados, vecinos, señoras asustadas. Abrieron los postigos, descorrieron las cortinas. Me estaba zurrando con el coronel Dumoulin. Había dormido junto a la cama de su hija. Una vez que nos hubieron separado, me fui a escape a mi habitación, aturdido por el estupor. Me cerré con llave, me senté con los pies sobre una silla porque había dejado los botines en la habitación de la muchacha. Oí un gran ruido en toda la casa de campo, puertas que se abrían y cerraban, murmurar de voces, pasos rápidos. Al cabo de media hora llamaron a mi puerta. «¿Quién es?», grité. Era mi tío, el padre del novio de la víspera. Abrí. Estaba pálido y furioso. Me habló con dureza. «Te has comportado en mi propia casa como un grosero, ¿entendido?». Y añadió con tono más benévolo: «Mira que dejarte sorprender, imbécil que eres, a las 10 de la mañana. Quedarte dormido como un tronco en esa habitación en vez de irte enseguida, inmediatamente después». Exclamé: «Tío, le doy mi palabra de que no ha pasado nada.
Estaba borracho y me equivoqué de puerta. Él se encogió de hombros. Vamos, no digas tonterías. Alcé la mano. Se lo juro por mi honor. Sí, sí, está bien, dijo mi tío. Es lo que conviene decir. Me molesté a mi vez y le conté toda mi malandanza. Él me miraba con ojos como platos, sin saber qué creer. Luego salió para ir a hablar con el coronel. Supe a continuación que se había formado también una especie de tribunal de madres al que se sometían las distintas fases de la situación. Volvió al cabo de una hora. Se sentó con aspecto de juez y comenzó diciendo: sea como fuere, no veo otra salida a este embrollo que casarte con la señorita Dumoulin. Di un brinco de espanto. ¡Ah, no! ¡Eso jamás! Preguntó con seriedad. ¿Qué piensas hacer, pues? Respondí simplemente: pues irme cuando me hayas devuelto mis botines. Mi tío prosiguió: dejémonos de bromas, por favor. El coronel está decidido a saltarte la tapa de los sesos en cuanto te vea, y ten la seguridad de que no amenaza en vano. Le he hablado de un duelo. Me ha respondido: ¿pero qué duelo ni qué porras? Le he dicho que le saltaré la tapa de los sesos. Examinemos ahora la cuestión desde otro punto de vista. O has seducido a la muchacha y entonces peor para ti, muchacho, porque no se hacen estas cosas con las chicas, o te equivocaste porque, como tú dices, estabas borracho, y peor para ti de nuevo, no hubieras tenido que meterte en una situación tan estúpida. En cualquier caso, la reputación de esa pobre muchacha está arruinada, porque nadie creerá en tu explicación de que estabas borracho. La verdadera víctima, la única víctima de esta historia, es ella. Piénsalo. Y se fue mientras le gritaba a sus espaldas: diga todo lo que quiera, yo no me casaré. Me quedé solo durante otra hora. Luego le tocó el turno a mi tía de venirme a ver. Lloró, hizo uso de todos los razonamientos. Nadie creía en mi error. Era inconcebible que esa joven hubiera olvidado cerrar su puerta con llave en una casa llena de gente. El coronel le había dado una azotaina. Ella sollozaba desde la mañana. Era un escándalo terrible, imborrable. Y la buena de mi tía añadía: pídela en matrimonio. Quizá podamos sacarte de este apuro discutiendo las condiciones de las capitulaciones. Esta perspectiva me alivió y acepté escribir mi petición. Una hora después partía de vuelta para París. Al día siguiente supe que la petición había sido aceptada. Entonces, en 3 semanas, sin que hubiera podido dar con ninguna artimaña una escapatoria, se publicaron las amonestaciones, se mandaron las participaciones de boda, se firmaron las capitulaciones y un lunes por la mañana me encontré en el coro de una iglesia toda iluminada junto a la muchacha bañada en lágrimas después de haber declarado al alcalde que aceptaba tomarla por esposa, hasta que la muerte nos separe. No la había vuelto a ver y observaba de reojo con un cierto estupor malévolo. Tuve que reconocer que no era fea en absoluto. Me decía: esta no va a tener una vida fácil. Ella no me miró siquiera una vez hasta por la noche, ni me dirigió la palabra. A eso de medianoche entré en la cámara nupcial decidido a darle a conocer mis decisiones, dado que ahora quien mandaba era yo. La encontré sentada en un sillón, vestida como durante el día, con los ojos enrojecidos y pálido el rostro. Apenas entré, se levantó y vino a mi encuentro muy seria. «Caballero», me dijo, «estoy dispuesta a hacer lo que usted mande. Si quiere, me quitaré la vida». Estaba encantadora en esa actitud heroica, la hija del coronel. Le di un beso, estaba en mi derecho. Y enseguida me di cuenta de que no había sido estafado. Llevo 5 años casado, nunca lo he lamentado. Pierre Letoile se calló. Sus compañeros reían. Uno de ellos dijo: «El matrimonio es una lotería. No se deben elegir nunca los números. Los del azar son los mejores». Y otro añadió a modo de conclusión: «Sí, pero no hay que olvidar que el dios de los borrachos
ha elegido por Pierre. Una astucia. El viejo médico y la joven enferma estaban charlando al amor del fuego. Ella estaba aquejada de forma leve de una de esas dolencias femeninas que afectan a menudo a las mujeres bonitas. Un poco de anemia, los nervios algo alterados y un cierto cansancio. Ese cansancio que sienten a veces los recién casados a finales del primer mes de unión, si ha sido un matrimonio por amor. Estaba tumbada en su hamaca y decía: «No, doctor, nunca me cabrá en la cabeza que una mujer engañe a su marido. Puedo llegar a admitir que no lo quiera, que no mantenga las promesas y los juramentos hechos, pero ¿cómo atreverse a entregarse a otro hombre? ¿Cómo esconderlo a los ojos de todos? ¿Cómo conseguir amar en la mentira y en la traición?» El médico sonreía. «En cuanto a eso, la cosa es fácil. Le garantizo que no se piensa en absoluto en esas sutilezas cuando se tiene ganas de cometer un desliz. Estoy seguro incluso de que una mujer no está madura para el verdadero amor antes de que no haya pasado por toda la promiscuidad y todos los ascos del matrimonio, el cual, según un ilustre personaje, no es más que un intercambio de malos humores por el día y de malos olores por la noche. Nada más cierto, una mujer solo puede amar con pasión después de haber estado casada. Si me estuviera permitido compararla con una casa, diría que solo es habitable cuando un marido la ha estrenado con todos sus inconvenientes. Por lo que hace al disimulo, todas las mujeres tienen para dar y regalar en esas circunstancias. Las más simples son un prodigio, encuentran salidas geniales en los más difíciles apuros. Pero la joven parecía incrédula. «No, doctor, uno solo se da cuenta después de lo que hubiera tenido que hacer en los momentos peligrosos, y sin duda las mujeres pierden la cabeza más fácilmente que los hombres». El médico levantó los brazos. «Después, dice usted, a nosotros sí que las ideas nos vienen después, pero a ustedes... A propósito, quisiera contarle una breve historia que le sucedió a una clienta mía, a la que, como se dice, yo le habría dado la comunión sin siquiera confesarla. Ocurrió esto en una ciudad de provincias. Una noche, mientras dormía a pierna suelta, con ese sueño pesado que es tan difícil de turbar, me pareció, en un oscuro sueño, que todas las campanas de la ciudad se ponían a tocar a rebato. Me desperté de golpe. Era la campanilla, la de mi puerta de entrada, la que sonaba desesperadamente. Como mi criado no respondía, tiré yo mismo del cordoncito que colgaba en mi cama y enseguida oí golpear de puertas e interrumpir pasos en el silencio de la casa dormida. Apareció Jean con una carta que decía: «La señora Lelièvre ruega encarecidamente al doctor Simeón que se dirija de inmediato a su casa». Me quedé unos instantes reflexionando. Pensaba: ¿crisis de nervios? ¿Flatos? ¿Tararí, tarará? Estoy demasiado cansado. Y respondí: el doctor Simeón, muy indispuesto, ruega a la señora Lelièvre que llame a su colega Bonnet. Entregué el billete dentro de un sobre y me volví a dormir. Cerca de media hora después, sonaba de nuevo la campanilla de la puerta y Jean vino a decirme: «Hay una persona, no sé muy bien si hombre o mujer, pues va muy embozada, que desearía hablar de inmediato con usted. Dice que está en juego la vida de 2 personas». Me levanté. «Hágala pasar». Esperé sentado en la cama. Apareció una especie de fantasma negro que apenas hubo salido Jean se descubrió. Era la señora Berthe Lelièvre, una mujer jovencísima, casada desde hacía 3 años con un importante comerciante de la ciudad, de quien se decía que se había casado con la más bella mujer de la provincia.
Estaba espantosamente pálida, con esas contracciones del rostro de las personas fuera de sí. Le temblaban las manos, por 2 veces trató de hablar, sin que le saliera una sola palabra. Al final balbució: «Rápido, rápido, rápido, doctor, venga, mi amante ha muerto en mi habitación». Se detuvo sin aliento, luego siguió: «Mi marido está a punto de volver del círculo». Me puse en pie de un salto, sin pensar siquiera que estaba en camisa de dormir, y en pocos segundos me vestí. Luego le pregunté: «¿Fue usted quien vino hace un rato?». Ella, inmóvil como una estatua, petrificada por la angustia, murmuró: «No, era mi criada. Está al tanto de todo». Luego, tras una pausa, añadió: «Yo me quedé a su lado». Se le escapó de los labios como un grito de dolor horrible, y tras un ahogo que le provocó un estertor, lloró, lloró a lágrima viva, entre sollozos y espasmos, durante 1 minuto o 2. De pronto sus lágrimas cesaron, se agotaron, como secadas interiormente por un fuego, y tras volver a estar trágicamente serena, dijo: «¡Vamos, rápido!». Yo estaba listo, pero exclamé: «¡Santo cielo! No he avisado que engancharan el coche». Me respondió: «Tengo uno, es el suyo, el que espera». Se cubrió hasta los cabellos y partimos. Cuando estuvo a mi lado en la oscuridad del coche, me cogió de repente la mano y, torturándola con sus delgados dedos, balbució con voz espasmódica, por espasmos provocados por el corazón roto: «Oh, si supiera cuánto sufro, cuánto...». Le amaba perdidamente, como una loca, desde hace 6 meses. Pregunté: «¿Se ha despertado alguien en su casa?». Ella respondió: «Nadie fuera de Rose, que lo sabe todo». Nos paramos delante de su portal. En la casa todos dormían, en efecto. Entramos sin hacer ruido con una llave maestra y subimos la escalera de puntillas. La criada, espantada, estaba sentada en el último escalón con una vela encendida al lado, sin haber tenido el valor de quedarse junto al muerto. Entré en la habitación. Estaba toda patas arriba, como tras una lucha. La cama revuelta, arrugada, deshecha, estaba abierta, como en espera. Una sábana caída hasta la alfombra. Algunas toallas mojadas, con las que se había humedecido las sienes del joven, estaban por el suelo junto a una palangana y un vaso. Y un extraño olor a vinagre de cocina, mezclado con exhalaciones de agua de Lubin, causaba náuseas desde la puerta. Cuán largo era, tendido de espaldas en medio de la habitación, estaba extendido el cadáver. Me acerqué, le examiné, le palpé, le abrí los ojos, le toqué las manos y luego, volviéndome hacia las 2 mujeres que temblaban como si estuvieran heladas, dije: «Ayúdenme a ponerle sobre la cama». Lo colocamos despacio. Le ausculté el corazón, le puse un espejo delante de la boca y luego murmuré: «Está muerto. Vistámosle enseguida». Fue un espectáculo espantoso. Le cogí los miembros uno tras otro, como si hubiera sido un enorme muñeco, tratando de ponerle las prendas a medida que me las iban alargando las 2 mujeres. Le pusimos los calcetines, los calzoncillos, los pantalones, el chaleco y, por último, la levita, en la que nos costó un gran esfuerzo conseguir hacer entrar los brazos. Cuando hubo que abrochar los botines, las 2 mujeres se arrodillaron mientras yo las alumbraba. Fue terriblemente difícil porque, mientras tanto, los pies se le habían hinchado un poco. Al no encontrar el abotonador, se valieron de sus horquillas. Apenas acabamos con la horrible tarea de vestirlo, examiné nuestra obra y dije: «Habría que peinarle un poco». La criada fue a buscar el escarpidor y la bruza de su ama, pero como ella temblaba y atusaba con movimientos involuntarios los largos y enredados cabellos, la señora Lelièvre se apoderó violentamente del peine y arregló la melena con suavidad, como si le acariciase. Volvió a hacer la raya, cepilló la barba,
Luego ensortijó lentamente los bigotes en su dedo, tal como estaba acostumbrada a hacerlo, sin duda, en los momentos de amorosa intimidad. De repente, dejando lo que tenía en las manos, cogió la cabeza inerte de su amante y miró larga, desesperadamente, esa cara muerta que no le sonreiría más. Luego, abatiéndose sobre él, lo abrazó, lo besó con furia. Sus besos caían, como golpes, sobre la boca cerrada, sobre los ojos sin vida, sobre las sienes, sobre la frente. Luego, acercándose al oído, como si él pudiera oír aún, como para balbucear la palabra que hace más ardientes los abrazos, repitió 10 veces seguidas con una voz desgarradora: «Adiós, querido». Pero el reloj de pared dio las 12 de la noche. Me sobresalté. ¡Caramba! ¡Medianoche! Es la hora en que cierra el círculo. ¡Vamos, señora, energía! Ella se enderezó. Yo ordené: llevémosle al salón. Le cogimos los tres y una vez allí lo dejamos sentado en un diván y yo encendí los candelabros. Se abrió el portón y se cerró pesadamente. Era ya él. Exclamé: «Rápido, Rose, tráigame las toallas y la palancana y arregle la habitación. Vamos, dese prisa, por el amor de Dios. El señor Lelièvre está a punto de entrar». Oía subir, acercarse los pasos. Unas manos en la oscuridad tanteaban las paredes. Entonces exclamé: «Por aquí, amigo, ha habido un accidente». Y el marido, estupefacto, apareció en el umbral con un puro en la boca. Preguntó: «¿Qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué es esto?». Fui a su encuentro. «Amigo, estamos en un buen aprieto. Me he entretenido charlando con su mujer y este amigo que me ha traído en su coche, y he aquí que de repente se desmaya, y 2 horas después, pese a los cuidados, no ha recobrado aún el conocimiento. No he querido llamar a ningún extraño. Ayúdeme a bajarle. En su casa le atenderé mejor». El marido, sorprendido pero sin desconfiar, se quitó el sombrero. Luego cogió de los brazos a su rival ya inofensivo. Yo me coloqué entre sus piernas, como un caballo entre los varales, y comenzamos a bajar la escalera con su mujer alumbrándonos. Cuando estuvimos delante de la puerta, enderecé el cadáver y le hablé, animándole para engañar al cochero. «Vamos, amigo, no será nada. Se siente ya mejor, ¿no? Ánimo, vamos, un poco de valor. Haga un pequeño esfuerzo y se acabó». Como presentía que iba a desplomarse, pues se me deslizaba de las manos, le di un golpetazo con el hombro que le lanzó hacia adelante y le hizo bascular en el coche. Luego subí detrás de él. El marido, inquieto, me preguntaba: «¿Cree que es grave?». Yo respondí: «No», sonriendo, y miré a la mujer. Ella había cogido del brazo a su legítimo esposo y clavaba la mirada en el fondo oscuro del coche. Nos dimos un apretón de manos y di orden de partir. A lo largo de todo el camino, el muerto se me iba cayendo sobre la oreja derecha. Cuando llegamos a su casa, dije que se había desvanecido por el camino. Ayudé a subirlo a su habitación, luego certifiqué su muerte y representé otra comedia delante de su familia consternada. Al final me volví a la cama, no sin haber jurado contra los enamorados. El doctor se calló sin dejar de sonreír. La joven, crispada, le preguntó: «¿Por qué me ha contado esta espantosa historia?». Él se inclinó galantemente: «Para ofrecerle mi servicio si los requiere». Y aquí ponemos punto y final a esta entrega de cuentos franceses del siglo XIX por Guy de Maupassant. Mirar, escribirme si sois tan amables en los comentarios, en la cajita, cuál de los 6 cuentos os ha impactado más. ¿Con cuál os quedáis? Decírmelo. Os estoy muy agradecido por haber llegado hasta el final. Si os ha gustado, también podéis compartirlo con amigos, etc.
con gente que le guste la buena literatura y los buenos comentarios y las buenas reflexiones. Si es así, darme un like también, suscribiros como os decía antes y espero que tengáis un feliz día y nos vemos en la siguiente entrega. Chao.